Buenos días, estimados maestrantes. Buenos días, doctor Eulogio. Para nosotros, realmente como maestría, es un honor tenerlo otra vez aquí, como segunda parte de estas conferencias con docentes expertos y nuestro profesor Eulogio, como ya lo conocen, es profesor de la Universidad Santiago de Compostela y hoy nos va a comentar eh, varias partes de la temática que nos quedaron como que aisladas dentro de las clases que nosotros presentamos los días lunes y también aspectos que tienen que ser mejorados por ustedes de acuerdo a la solicitud de los temas de investigación que nosotros hemos realizado. Entonces vamos a tener como primera parte una explicación breve de esa temática fundamental que es también la parte cualitativa, la investigación cualitativa y algunos aspectos de la parte cuantitativa que nos quedó un poco sin definir. Y luego vamos a tener una ronda de preguntas frente a los temas de investigación que ustedes han propuesto. Entonces, le deseamos el mayor de los éxitos. Gracias, doctor Eulogio, por acompañarnos esta mañana. Y gracias también a ustedes, estimados maestrantes, por compartir este espacio. Bienvenido, doctor. Muy bien, muchas gracias, Paula. Bienvenidos y buenos días a todos. Os comento un poquito la idea de esta segunda clase. En la primera, como recordáis, bueno, pues hablamos un poquito del tema de recogida de información, de documentación bibliográfica sobre el tema que nos interesa. Hoy vamos a tratar 4 o 5 puntos que son relevantes de cara a perfilar y a tener más claro ese tema de investigación, cómo voy a plantear ese estudio. Y vamos a ver que hay básicamente dos maneras de abordar cualquier tipo de estudio que nos planteemos, que son o bien utilizando metodología cualitativa o bien utilizando metodología cuantitativa. Y digamos que el manual que tenéis en el metacurso, el texto básico, incide sobre todo en la metodología cuantitativa. Yo soy de la cuantitativista y entonces cuando preparé ese manual de investigación estaba pensando más bien en trabajos de tipo cuantitativo, pero hay una demanda importante de trabajos de tipo cualitativo, entonces vamos a compensar esa deficiencia del manual y vamos a tratar hoy, después de comentar esto que os comentaba de perfilar la investigación, vamos a tratar eh, las características y las formas de llevar a cabo un trabajo con metodología cualitativa para aquellos de vosotros que veáis que se adapta más a vuestra investigación. Pues si os parece, os voy a compartir la pantalla y vamos viendo las distintas cuestiones que nos interesan para este curso. Vale. ¿Se ve el PowerPoint? Sí, profe. Vale, perfecto. Bien, pues entonces, como os decía, primero vamos a comentar algunos temas que están más bien relacionados con la preparación de vuestro trabajo de investigación. Concretamente, sobre qué va a versar ese trabajo de investigación, cuál va a ser la pregunta de investigación, la cuestión a la que queréis contestar, digamos, con vuestro trabajo. Entonces yo ahí tengo una serie de recomendaciones que os pueden resultar útiles, os pueden ayudar a decidir un poquito más con claridad qué es lo que queréis hacer. Lo primero es que es muy importante que, o es preferible que esté vinculada a vuestro trabajo. Es decir, si sois docentes, lo ideal es que el trabajo esté elaborado de modo que la pregunta sea de interés para vuestro trabajo. ¿Vale? Una segunda cuestión que también es relevante es que tratéis un tema que os interese, bien porque lo hayáis observado o sobre algo que queráis mejorar. En cuanto a los temas, bueno, pues
o bien algún problema como conductas adictivas, falta de motivación de los estudiantes, etcétera. Es decir, qué es lo que pasa ahí, por qué ocurre esto, o bien porque queremos mejorar algo, ¿vale? Por ejemplo, queremos mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, queremos mejorar su capacidad de resiliencia, queremos mejorar el grado de inclusión de un determinado colectivo en una institución o en un colegio. Otra cuestión, y ahí nos vamos a detener un poquito más, que es si tenemos alguna idea de cómo atacar ese problema o esa cuestión que vamos a abordar en nuestro trabajo, ¿vale? Si no tenemos ninguna idea o si no es ese el objetivo de nuestro trabajo, entonces nuestro estudio se encuadraría dentro de lo que llamamos estudios exploratorios, es decir, tipo de estudios cuya finalidad no es comprobar algo, sino conocer mejor algo. Bueno, en este caso, pues el tema de vuestro trabajo. Y si tenéis alguna idea o si tenéis alguna intervención, algún proyecto, algún tipo de cambio que creéis que puede mejorar ese problema, entonces se trata de un estudio confirmatorio. Por lo tanto, básicamente, dependiendo una vez que tengáis el problema más o menos perfilado, de si tenéis alguna forma de mejorarlo o no os interesa mejorarlo o bien no sabéis cómo mejorarlo, pues tendríais la diferencia entre esos dos tipos de estudio, confirmatorio y exploratorio, que vamos a ver un poquito más en detalle a continuación. Y ya por último, un tema que es también relevante es mirar más la literatura. Es decir, si yo no tenía claro el tema y poco a poco lo voy perfilando, es interesante, una vez que tenga más claro que voy a ir concretamente sobre un aspecto más puntual, más delimitado, volver a hacer una revisión bibliográfica, aunque sea por ejemplo en Google Académico, pero ya sobre ese tema concreto, ¿vale? Es decir, buscar literatura concreta sobre qué ha hecho otra gente con ese problema concreto o qué información me da otra gente, otros autores, sobre ese problema concreto. Eso me va a ayudar a tener más claro lo que quiero hacer, viendo lo que han hecho otros. Bien, entonces, lo siguiente que vamos a hacer es comentar las diferencias que hay entre un estudio exploratorio y un estudio confirmatorio. El objetivo es distinto. En el caso de un estudio exploratorio, el objetivo es simplemente conocer pues, qué circunstancias rodean a ese fenómeno. ¿Vale? Por ejemplo, qué características tienen los sujetos que padecen ese problema o que no lo padecen. ¿Qué percepciones tienen esos sujetos? ¿Con qué factores está relacionado ese problema o la ausencia del problema? ¿Y qué diferencias existen entre los sujetos con y sin problemas? ¿Vale? Por ejemplo, imaginaos, si el problema es el absentismo escolar, o sea, el faltar a las clases, pues qué características tienen los estudiantes que faltan a clase, o qué percepciones tienen de la escuela estos estudiantes, o con qué factores está relacionado ese absentismo, esa falta de asistencia, o qué diferencias existen entre los sujetos que sí asisten a clase y los que no asisten a clase. ¿Vale? Por tanto, como veis, en todos los casos lo que queremos es saber qué pasa ahí, pero simplemente queremos conocer qué es lo que ocurre en ese fenómeno y no cambiarlo. Para este tipo de estudios podemos emplear tanto metodología cualitativa como cuantitativa. Puesto que no queremos comprobar el éxito de una intervención, podemos llevarlo a cabo utilizando metodología cualitativa, recogiendo información de una manera mucho más literaria, mucho más basada en las manifestaciones verbales de los sujetos, o bien de una manera más cuantitativa, es decir, codificando la información que podemos recoger y haciendo un estudio cuantitativo. Y también podemos combinar las dos, es decir, utilizar metodología cualitativa y cuantitativa y ver hasta qué punto, pues digamos, ambas coinciden en cuanto al diagnóstico que nos dan. En el caso de un estudio confirmatorio, lo que tenemos es una idea sobre qué podríamos hacer para mejorar el problema. Pues volvemos al ejemplo que os colocaba antes, ¿no? ¿Qué podemos hacer para mejorar el problema del absentismo escolar? El problema de que los estudiantes de determinado nivel educativo pues no vayan a clase, ¿vale? Entonces, hay dos formas básicas de llevar esto a cabo, que es comparando dos
grupos. Uno es un grupo que no ha recibido la intervención, que nosotros creemos que puede mejorar ese problema, y otro es un grupo que sí recibe esa intervención, ¿vale? Por ejemplo, nosotros nos planteamos que la implicación familiar podría resolver ese problema o podría aliviar, ¿vale? Pues tendríamos dos grupos. Uno donde no se intenta mejorar la implicación familiar y otro donde sí se intenta mejorar la implicación familiar. Y las dos formas básicas que hay de llevar a cabo esto, como veis, son con dos grupos independientes o con dos grupos emparejados. Entonces, ¿qué diferencia hay entre cada uno de estos casos? En el caso de grupos independientes, lo que tengo son dos grupos distintos de sujetos, que tenéis aquí, por ejemplo, este grupo y este otro. Como veis, a uno le hemos llamado grupo control y a otro le hemos llamado grupo experimental. Generalmente el grupo control es aquel que no recibe esa intervención que nosotros creemos que puede tener, que puede ser efectiva sobre el problema. Mientras que el grupo experimental es aquel grupo que sí recibe esa intervención, ¿vale? Por tanto, tenemos dos grupos distintos, un grupo control que no recibe la intervención y un grupo experimental que sí la recibe. Y lo que queremos ver es si hay diferencias entre estos dos grupos en el problema. Es decir, si la intervención en el grupo experimental hace que este grupo tenga un nivel de absentismo más pequeño que este otro grupo. ¿De acuerdo? Estos dos grupos debemos comprobar primero que son similares, pueden ser distintos en tamaño, fijaos que los dos conjuntos no tienen el mismo tamaño, no tienen el mismo número de elementos, pero no deben ser demasiado distintos, ¿vale? Es decir, ningún grupo debe ser mucho más grande que el otro, deben tener un tamaño más o menos parecido. Y debemos comprobar, porque este es un potencial problema, que los dos grupos son iguales en cuanto a sus características, ¿vale? Es decir, que no se trata de que tengamos un grupo control donde el absentismo es muy bajo, por ejemplo, y un grupo experimental donde el nivel de absentismo es totalmente diferente, ¿vale? Lo ideal es que los niveles sean iguales en la variable que nos interesa, en el problema que nos interesa, tanto en un grupo como en el otro, ¿vale? En caso de que haya diferencias, pues es preferible que convirtamos en grupo experimental a aquel grupo que tiene los peores resultados, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque si lo hacemos y convertimos en grupo experimental al grupo con mejores resultados, podemos encontrarnos con que ese grupo simplemente mantiene las diferencias con el otro, con lo cual no podemos saber hasta qué punto pues, la intervención ha tenido éxito. Sin embargo, si lo hacemos con el grupo con peores resultados, este grupo potencialmente podría llegar a tener iguales o mejores resultados que el control, que inicialmente estaba con ventaja. Por lo tanto, eso sí nos permitiría comprobar la efectividad de la intervención. De todos modos, esto, como digo, es un problema. Lo mejor es que los dos grupos sean idénticos en el problema, en la variable relevante, para que la comparación sea más fácil. Una manera de evitar este problema con los grupos independientes es utilizar esta otra opción, que son los grupos emparejados. Esta opción además tiene la ventaja de que solo necesitamos un grupo, ¿vale? Que es este que tenéis aquí, y ese grupo lo medimos simplemente en dos ocasiones. Una antes del tratamiento y otra después del tratamiento, ¿vale? Por tanto, tendremos para un mismo grupo dos medidas, una medida pre-tratamiento y una medida post-tratamiento. Por eso a este diseño se le conoce también como diseño pre-post. ¿Qué es lo que hacemos? Pues, por ejemplo, medir el grado de absentismo escolar que hay en ese grupo antes de aplicar la intervención. Imaginaos, yo aplico ahora la intervención en este hueco, en este periodo que transcurre entre las dos medidas, pues aumentando, por ejemplo, la implicación de la familia. Y una vez que he hecho esto, o bien pasado un breve periodo, vuelvo a medir el grado de absentismo escolar de los alumnos. Esta segunda medida es la medida post-tratamiento. Si las dos medidas me dan resultados diferentes y esta me da un absentismo más pequeño, es decir, si el absentismo es menor post que pre, eso quiere decir que la intervención que yo he hecho aquí en el medio ha tenido éxito. ¿De acuerdo? Pues esta segunda opción de grupos emparejados tiene la ventaja de que no necesito dos grupos, me basta con uno solo y por tanto es más sencillo. Bien,
Por tanto, si tenemos idea de cómo podríamos mejorar el problema, el estudio que deberíamos hacer es el confirmatorio, o bien con dos grupos independientes, o bien con dos grupos emparejados. Recordad que es importante que lo hagáis, o que hagáis vuestro estudio de la forma más sencilla posible, ¿vale? Y esto es un aspecto que hay que tener en cuenta. Os cito aquí otros que también os recomiendo que tengáis en cuenta. Pero el de reducir la complejidad es muy importante. ¿Por qué? Pues porque para muchos de vosotros esta va a ser vuestra primera investigación, entonces no es recomendable que llevéis a cabo un estudio muy complicado cuando empezáis, y eso también va a hacer que sea necesario emplear herramientas muy complicadas con él. Cuanto más sencillo sea, más sencillas serán también las herramientas que necesitéis. Una segunda cuestión que hay que tener en cuenta es decidir cuál va a ser la metodología que voy a emplear. Si se trata de un estudio exploratorio, después decidir si voy a utilizar metodología cualitativa o cuantitativa. Si va a ser un estudio confirmatorio, ya sé que tengo que utilizar metodología cuantitativa, ¿vale? Y es posible que tenga un estudio exploratorio donde yo quiera utilizar las dos metodologías para compararlas. Eso sería un método mixto. Pero recordad que eso complicaría el estudio, ¿vale? Lo haría más difícil, más complejo. Un tercer aspecto que hay que tener en cuenta es la muestra, cuántos sujetos necesito. En el caso de un estudio cuantitativo, si el diseño de ese estudio es sencillo, pues necesitaréis menos muestra que si es complicado. Y en el caso de si es un estudio cualitativo, veremos cuál es el criterio para decidir cuál es el tamaño de muestra, cuál es el número de sujetos adecuado para nuestro estudio. Si yo tengo un estudio donde solo quiero comparar a dos grupos en una variable que a mí me parece relevante, pues la muestra que voy a necesitar es muy pequeña, que si en vez de dos grupos tengo cuatro, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si tengo dos grupos, tengo que, digamos, tener muestra para cada uno de esos dos grupos, pues si tengo cuatro, tengo que tener muestra para cada uno de esos cuatro grupos, por tanto necesito más sujetos, ¿vale? Por tanto, en cuanto a muestra, lo de reducir la complejidad del estudio también es interesante, porque os va a hacer necesitar menos gente para vuestro estudio cuanto más sencillo sea. Una cuarta cuestión que hay que tener en cuenta es cómo voy a medir las variables que me interesan, ¿vale? Por ejemplo, si se trata de un estudio sobre asentismo escolar, es relativamente fácil. El asentismo escolar lo mido por las notificaciones de faltas de los alumnos. Tendría que conseguir que el colegio me las facilitase, pero sería una medida relativamente fácil. Sin embargo, si voy a medir otros aspectos más complejos, como la autoestima de los alumnos, su autoeficacia, el clima familiar, las relaciones con los padres, etc., entonces necesitaré un instrumento más complicado, una escala. En el metacurso tenéis varias escalas que os miden distintos aspectos, y luego pues, en Internet podéis encontrar trabajos donde otros autores han desarrollado escalas para medir distintos aspectos que os pueden interesar, como el desarrollo emocional, o el aprendizaje social, o lo que sea. Y ya por último, una vez que tengo todo esto decidido, pues lo que tengo que plantearme es cuáles van a ser los objetivos de mi trabajo o las hipótesis. Si es un estudio confirmatorio, tendré hipótesis. Si es un estudio exploratorio, tendré objetivos, ¿vale? Entonces, ¿qué objetivos quiero cumplir con mi trabajo? ¿O qué hipótesis quiero comprobar con mi estudio confirmatorio? Bien, ¿cuándo se utiliza una u otra? O sea, ¿cuándo se utiliza metodología cualitativa, cuándo es preferible y cuándo es preferible metodología cuantitativa? Si tenemos hipótesis, como ya os comentaba, es más apropiada la cuantitativa. Mientras que si es exploratorio podemos utilizar tanto una como otra. Si combinamos las dos, podemos utilizar los datos cualitativos como ilustración de resultados cuantitativos. Aquí, por ejemplo, tenéis una forma. Esta es una pregunta cuantitativa que tiene una serie de categorías de respuesta. Son excelente, bien, mixto, pobre y horrible. Y tenemos un porcentaje de sujetos que han elegido cada una de esas categorías de respuesta. De modo que tenemos una primera información, que es qué porcentaje de la muestra respondió en cada una de estas categorías. Pero además tenemos información cualitativa, que en este caso consiste en seleccionar una frase que representa a cada uno de estos grupos. Por tanto, los que dieron una respuesta excelente
se caracterizarían por respuestas parecidas a esta que tengo yo aquí. ¿De acuerdo? Entonces, estoy utilizando información cualitativa para ilustrar resultados con una variable cuantitativa. Bien, vamos a ver entonces, por un lado, la metodología cualitativa, qué características tiene, y vamos a ver también, pero probablemente no en esta clase, sino en la siguiente, la metodología cuantitativa y cómo se lleva a cabo de forma que nos dé los mejores resultados posibles. Pues vamos a empezar, hoy vamos a ver la metodología cualitativa. Lo que caracteriza esta metodología es que trabaja con información que no podemos codificar mediante números. ¿De acuerdo? Cuando veamos la cuantitativa veremos cómo se lleva a cabo la codificación, pero en el caso de la cualitativa estamos trabajando con material, con ideas, con conceptos que no podemos cuantificar, o bien porque los desconocemos, o bien porque son demasiado complejos, o bien porque se pierde mucha información al codificarlos. Por lo tanto, no trabajamos con números, no podemos utilizar datos estadísticos, podemos utilizar una estadística muy básica, pero básicamente nuestra unidad de trabajo serán palabras, es decir, serán las consideraciones, los mensajes, la información verbal que nos proporcionen los sujetos, ¿vale? Sus experiencias, sus emociones, su lenguaje corporal, etc. Todo aspectos que no podemos cuantificar de una manera sencilla. Por tanto, lo que vamos a hacer es recoger información textual y analizarla de algún modo. Aquí tenéis, por ejemplo, aquí a la derecha, un ejemplo de información textual analizada de forma cualitativa. En este caso, lo que tenéis ahí son las palabras más empleadas en vuestro texto básico, es decir, en el manual de investigación. Lógicamente, como veis, la palabra más utilizada es investigación, por eso es la que tiene mayor tamaño, de modo que aquí el tamaño nos indica la frecuencia con que se utiliza una variable, una palabra, y por tanto las palabras de mayor tamaño son utilizadas con mayor frecuencia en el texto y a medida que su tamaño es menor, pues su frecuencia también es menor. Por lo tanto, esta información verbal la analizamos de tal modo que resumimos la información que hay en el manual diciendo cuáles son los términos que más se utilizan en ese manual. De modo que, como veis, aquí no estamos utilizando números, estamos utilizando información verbal. ¿Cuál es la finalidad de la metodología cuantitativa? Bien, básicamente lo que nos va a decir, lo que nos va a hacer es darnos información sobre cómo ocurren las cosas, es decir, qué procesos se dan en el problema que nos interesa, o bien cómo funcionan las cosas, por ejemplo, cómo funciona un organismo, cómo interaccionan las personas que forman parte de ese organismo, de ese servicio, o bien cómo afecta el entorno a un grupo de sujetos. Por ejemplo, cómo afecta el entorno laboral a los trabajadores de una empresa, o cómo afecta el entorno educativo a los alumnos de un colegio. Y esta descripción nos puede servir simplemente para entender cómo ocurren las cosas o bien para mejorar luego la forma en que ocurren o funcionan esas cosas. En general, cuando utilizamos aproximación cualitativa es porque queremos responder a preguntas muy generales, como por qué o cómo. ¿Por qué se produce esto? ¿O cómo se produce esto? Mientras que la cuantitativa va, digamos, a preguntas mucho más concretas, como ¿cuál es el problema? ¿O dónde está el problema? ¿O cuándo se da el problema? ¿O cuánto de problema hay? ¿De acuerdo? Tanto va a hacer preguntas mucho más específicas. Y por supuesto, a veces se utiliza como paso previo a estudios cuantitativos porque ese carácter exploratorio nos va a dar información sobre cómo abordar luego de una manera cuantitativa un fenómeno que conocemos poco o que es muy complejo. Un aspecto importante de la aproximación cualitativa y que es importante tener en cuenta porque de esa manera evitamos tener sesgos es que nunca debe haber hipótesis a priori. Es decir, la investigación cualitativa va generando información a medida que la analiza. No tiene información o no tiene hipótesis previas
sobre cómo ocurren las cosas. Por tanto, es muy importante que no haya tampoco ningún tipo de prejuicio por parte del investigador. Y siempre se lleva a cabo en el entorno natural. Es una investigación naturalista. En cuanto a la muestra, el único requisito es que los sujetos de la muestra tienen que cumplir con los requisitos del estudio. Por ejemplo, si mi estudio va sobre reprobación, pues mi muestra son estudiantes reprobados. Si va sobre burnout en el trabajo educativo, pues mi muestra son profesores con burnout, ¿no? Y en cuanto a cuántos sujetos voy a necesitar para mi estudio, el criterio es el punto de saturación. El punto de saturación es el punto en el que yo, por el hecho de añadir más sujetos, no obtengo más información. Es decir, cuando el hecho de hablar con más sujetos y recoger información sobre el problema para más sujetos no hace que yo tenga más información sobre el problema, pues eso quiere decir que he alcanzado el punto de saturación. Es decir, que he conocido, que ya he visto todas las circunstancias que rodean ese problema. Por tanto, no hay un tamaño de muestra que haya que calcular, sino que es dependiente de la información que me vayan proporcionando los sujetos. Cuanto yo tenga la información que necesito, ya tengo la muestra suficiente. En cuanto al modo en que vamos a recoger los datos de una investigación cualitativa, pues hay distintos métodos. Vamos a hablar un poquito de algunos de ellos. Me voy a centrar más en aquellos métodos que se ajustan, digamos, a los trabajos que he visto que estáis planteando, porque esos entiendo que son más interesantes. Y otros métodos, pues quizás son más apropiados para otro tipo de trabajos, pero no he visto trabajos que se les ajusten tanto. Entonces me voy a centrar más en los primeros. Y otra cuestión que es importante es que la investigación cualitativa tiene la característica de que no es lineal. La investigación cuantitativa es lineal. Es decir, planteo una investigación, recojo los datos, los analizo y obtengo unos resultados. Y se termina la investigación. En la cualitativa, normalmente la recogida de datos puede repetirse si la información que obtengo me hace plantearme nuevas preguntas. Por lo tanto, es un ciclo más que un proceso lineal. Es una investigación complicada porque implica un trabajo importante por parte del investigador. Hay que leer mucho, hay que estudiar mucho los contenidos, la información que se me da, y hay que intentar estructurar toda esa información para resumirla, para quedarme, digamos, con lo más interesante, con lo más importante. Y, por tanto, hay distintos métodos para hacer esto, algunos serán más apropiados que otros para vosotros. Ya digo que me voy a centrar en los que son más apropiados. Normalmente para la pregunta de investigación, en investigación cualitativa, es útil pensar en un verbo y luego un tema de interés, ¿vale? Por ejemplo, conocer la problemática asociada a los alumnos con discapacidad o describir la situación que viven las personas sin hogar, ¿vale? O implementar un programa para la mejora de la comunicación en los alumnos, ¿de acuerdo? Normalmente ese es el formato en que se suelen plantear las investigaciones dentro de la metodología cualitativa. Y, por supuesto, definir a quién voy a entrevistar, con qué información voy a recoger y en qué entorno. Como decía antes, es importante no tener ideas previas. Es una investigación inductiva, por tanto, las ideas deben surgir a partir de la información, no debe haber ideas previas antes de la investigación. Y tengo que tener en cuenta que este tipo de investigación, al no estar estandarizada la forma en que uno recoge la información, pues es menos replicable, es menos generalizable, es menos objetiva, más subjetiva, y es más difícil acumular el conocimiento, ¿vale? Por lo tanto, por estas características es más importante todavía que la investigación se haga de la manera correcta. Si en la investigación está trabajando más de una persona, es decir, si hay un equipo que es el que está recogiendo esa información, es importante comprobar que estén utilizando los mismos criterios para que no haya sesgos dependientes de un tipo de investigador u otro. Una manera de calcular el acuerdo entre los distintos miembros es utilizar índices como, por ejemplo, kappa. No voy a detenerme mucho en ello, pero bueno, os he puesto aquí un ejemplo. Imaginaos que estos son dos investigadores. En este caso aquí tenemos dos jueces que juzgan 4 tipos de trastornos clínicos.
Y aquí tenemos las ocasiones en las que los dos jueces han coincidido, en rojo, y aquí tenemos el número de personas a las que ellos han tenido que evaluar. Tanto lo que me va a decir capa es qué proporción de acuerdo ha observado entre estos dos jueces, teniendo en cuenta el total de 200 casos, y me da un valor que está entre 0 y 1. Cuanto más cerca esté de 1 ese valor, pues más acuerdo. Cuanto más lejos de 1, pues menos acuerdo. En este caso 0,54 indica un acuerdo mediocre. Es decir, no hay un gran grado de acuerdo entre estos dos jueces. Bien. Otro aspecto que es muy importante son los sesgos. ¿De acuerdo? Es importante evitarlos para no alterar el resultado de la investigación, para no alterar la información que vayamos a obtener con nuestra investigación. Entre estos sesgos, pues tenéis aquí, por ejemplo, el efecto de indulgencia, que es centrarse más en un tipo de rasgos que en otros, darle más importancia a lo psíquico que a lo médico, biológico, etc. El efecto Maslow, que también se llama a veces efecto halo, que es la tendencia a enjuiciar a una persona por la impresión general que nos da. O el efecto de Guilford, que es valorar mezclando datos fiables y no fiables sin discriminar entre ellos, de modo que los datos no fiables, por supuesto, van a contaminar nuestra valoración. El prejuicio de Rice es fiarse de la primera impresión y no tener en cuenta los cambios que puede recibir después de una segunda, tercera o cuarta interacción con un sujeto. Lo mismo en cuanto al primer adjetivo de as, es decir, el primer juicio que verbaliza una persona, pues digamos la marca y no se tiene en cuenta la evidencia que aparezca después. La tendencia a ser muy extremista, o sea, evaluar muy negativamente o muy positivamente, o ser muy ambiguo, también hay que evitarlo. Los prejuicios derivados de conocimientos previos, y por supuesto los prejuicios socioculturales, es decir, tener prejuicios acerca de los objetos que sean de una determinada etnia, cultura, etc. Bien, ¿qué es lo que suele darnos la investigación cualitativa? Pues nos va a permitir identificar temas recurrentes, patrones que se dan o bien en la interacción de los sujetos o bien en las declaraciones que nos dan los sujetos, que nos van a permitir detectar pues, regularidades, cosas que se dan por detrás, digamos, del volumen grande de información verbal que tenemos. Es decir, qué hay, cuál es el trigo que hay, el grano que hay debajo de la paja en el trigo que hemos recogido, ¿no? También nos va a permitir generar hipótesis, es decir, a partir de esa información yo puedo empezar a plantearme por qué ocurre esto, por qué surgen estos temas, ¿vale? Me va a permitir desarrollar temas nuevos, ¿sí? Y me va a permitir identificar qué aspectos debería incluir en una encuesta cuantitativa, por ejemplo, si voy a hacer a continuación un estudio cuantitativo. Si la investigación cualitativa me va a permitir determinar qué aspectos son los importantes, que son los que aparezcan con frecuencia o que muestren un patrón claro, y por tanto los que tengo que identificar y estudiar, y descartar aquellos que no sean relevantes. También me permiten evaluar políticas, es decir, me va a permitir evaluar lo bien que funciona una política, por ejemplo, de funcionamiento de un servicio, por ejemplo, un hospital o un ayuntamiento o en un colegio. Me va a permitir mejorar procesos, es decir, por ejemplo, el proceso de funcionamiento de un colegio me va a permitir introducir cambios que me permitan mejorar el funcionamiento de ese centro. Obtener clasificaciones, en función de la información que yo voy obteniendo, voy detectando que existen distintos grupos, distintos patrones y por tanto voy estableciendo jerarquías o clasificaciones que me permiten distinguir a un tipo de sujetos de otros. También reducir la complejidad y refinar conocimientos, es decir, reducir el caos original de todos los datos a una serie de datos que, digamos, afloran a partir de esa complejidad. Y ya en un aspecto mucho más abstracto, generar modelos conceptuales o teorías sobre un fenómeno y describir procesos, contextos, instituciones, sistemas y personas. Es decir, cómo funciona un sistema, cómo funciona una empresa, por ejemplo, a un nivel, por ejemplo, de servicio de atención al cliente, o cómo funciona un servicio de atención de urgencias de un hospital, o cómo funciona el servicio de
tutorías de un colegio, etc. Bien, entonces vamos a ver formas en que yo puedo abordar la metodología cualitativa, es decir, formas de recoger la información en metodología cualitativa. Una de las más utilizadas, una de las más importantes, serían las entrevistas en profundidad. Las entrevistas en profundidad también se llaman no estructuradas, es decir, hay dos tipos de entrevistas, las estructuradas y las no estructuradas. Las entrevistas estructuradas son básicamente entrevistas donde las preguntas ya están cerradas y por lo tanto son más útiles en estudios cuantitativos, es decir, seleccionamos qué preguntas le vamos a hacer a todos los sujetos de nuestra muestra y por tanto podemos utilizar esa información que ha sido estandarizada, todo el mundo ha contestado las mismas preguntas y puede ser analizada siguiendo métodos cuantitativos. En las entrevistas no estructuradas, aunque tenemos una serie de temas que sabemos que vamos a tratar, hay mucha más libertad a la hora de desarrollarlas. Es decir, más que una entrevista, es algo parecido a una conversación. La diferencia es que es una conversación que está guiada por el investigador. Es decir, el investigador es el que lleva la conversación hacia los temas de interés para que los sujetos que se entrevistan con él le vayan proporcionando la información que le interesa. ¿Vale? Es importante tener cuidado cuando esas entrevistas se hacen con temas o acerca de temas pues, sensibles o problemáticos o duros para los sujetos. Entonces ahí hay que garantizar la privacidad. Y por esto y por muchas otras razones es importante que haya confianza entre el entrevistado y el entrevistado. ¿Vale? Si no, es muy difícil obtener información de calidad a partir de la entrevista en profundidad. Como os decía, hay que tener una lista de temas que debo tratar, pero no tengo por qué ceñirme a esos temas. Es decir, si aparece algo interesante, pues puedo derivar en un momento dado la conversación hacia ese tema para obtener más información sobre el mismo. Y hay que dar indicios al entrevistado de que nos interesa lo que nos está transmitiendo y cuando realmente está diciéndonos algo que es más interesante, ¿vale? De modo que vayamos orientando la información hacia lo que nosotros queremos saber. Y es muy importante, como os decía, que haya un clima de confianza entre entrevistado y entrevistado. Para este método he visto algunos trabajos que se adaptan bastante bien utilizando metodología cualitativa. Por ejemplo, trabajos sobre orientación familiar o sobre orientación escolar son trabajos que funcionan muy bien con esta metodología. Es decir, entrevistas con los sujetos de esa orientación, sean familias o sean alumnos, y a partir de esas entrevistas uno va recogiendo información sobre cuáles son las problemáticas que tienen los alumnos que acuden a orientación escolar o cuáles son las problemáticas de las familias que van a orientación familiar. Y lo mismo con cualquier otro servicio de orientación, ¿de acuerdo? Por tanto, para conocer más sobre la problemática de un determinado aspecto de la orientación, sea escolar, familiar o de otro tipo, pues el uso de entrevistas es una buena herramienta. También en trabajos sobre duelo. ¿Vale? El duelo es un aspecto complicado, cualquier otro tema relacionado con este también. Es mejor tratarlo con entrevista porque, por un lado, hay mayor calidez con el sujeto al ser una conversación privada entre entrevistador y entrevistado. La delicadeza es mayor que presentarle un cuestionario, digamos, con una serie de preguntas de manera fría. Y también la entrevista puede ser útil con trabajos que quieren evaluar el funcionamiento de, por ejemplo, procesos de mediación, procesos de asesoramiento, procesos de consejería. Queremos ver cómo funcionan o cómo afectan estos procesos de mediación o de asesoramiento a los sujetos, pues una manera interesante es llevarlos a cabo haciendo a la vez una entrevista en profundidad. Por un lado nos enteramos del problema y por otro tenemos información que podemos analizar de manera cualitativa para entender mejor ese problema que viene al servicio de mediación o al servicio de consejería. Bien, una metodología que no he visto muchos trabajos que se adapten a ella es la de la observación, pero bueno, es una metodología también bastante empleada porque nos permite observar cómo se dan
las dinámicas, por ejemplo, sociales en un entorno determinado, ¿vale? Simplemente colocándonos en ese entorno y observando lo que pasa. Lo normal es llevar una hoja de registro y observar los comportamientos, las interacciones que se dan en ese entorno. Fijaos que es un entorno natural, ¿vale? Y, por supuesto, tenemos que tener claro cuáles son las conductas o las interacciones en las que nos vamos a fijar. No vamos a llevar cuenta de todo lo que ocurre, sino de todo aquello que está relacionado con lo que nos interesa. Por tanto, no vamos a observar, no vamos a registrar todo lo que observamos, sino aquello que está relacionado con lo que nos interesa. Un tercer tipo de estudio que sí podría ser útil para algunos de los proyectos que se han presentado es el estudio documental, ¿vale? Es decir, identificar a partir de documentos de organizaciones o de empresas o de procesos, de cómo se llevan a cabo cosas, identificar, pues, por ejemplo, patrones de comunicación o describir cómo funcionan esas organizaciones o esas instituciones a partir de la documentación que ellas mismas van almacenando, ¿vale? Esto sería útil, por ejemplo, para estudiar el funcionamiento de un centro municipal de atención a usuarios o de atención a familias o de atención a cualquier otro tipo de sujetos que necesiten asistencia. O, por ejemplo, también en el caso de un hospital o de un centro educativo, cuando queremos evaluar pues cómo está funcionando. Normalmente se llevan una serie de registros donde se apunta una información y en este caso la información cualitativa consistiría en analizar esos documentos y ver qué patrones, qué efectos principales aparecen en esa documentación. Por supuesto, podemos utilizar imágenes o vídeo, por ejemplo en la entrevista, y esa información puede ser interesante, sobre todo el vídeo, para analizar conductas no verbales de los sujetos, ¿vale? Si estamos llevando a cabo una entrevista y la grabamos en vídeo, no solo tenemos la información que nos da el sujeto verbalmente, sino que también tenemos sus reacciones, sus manifestaciones no verbales. Y eso podemos también incluirlo en el análisis. Bien, cuando analizamos información verbal también tenemos otros métodos para analizar todo ese volumen de información, como por ejemplo el análisis del contenido, es decir, analizar el contenido de los patrones verbales que hemos registrado, o bien mediante transcripciones, o bien en documentos, es decir, toda la información verbal que tengamos, podemos llevar a cabo con ella un análisis del contenido. Lo que intentamos es organizar esa información, es decir, vamos a buscar temas dentro de esa información que estén relacionados con nuestro tema central. Es muy utilizado porque sirve para encontrar, digamos, los mensajes más importantes, lo más relevante que hay dentro de toda la información que tenemos en los patrones que hemos recogido. Ya de una manera más compleja tenemos el análisis de la narrativa, no he visto un trabajo que se adapte a ello, o el análisis del discurso, o el análisis temático. Ahí ya, bueno, buscamos cosas un poco más elaboradas que el mero contenido. El caso del análisis temático puede ser interesante porque nos sirve para detectar temas, es decir, qué temas se tratan con recurrencia, con frecuencia en la información que hemos acumulado, ¿vale? Los temas que aparecen con más frecuencia son generalmente importantes, porque si se tratan con frecuencia es porque realmente son relevantes para los sujetos que los mencionan. Entonces, básicamente lo que hacemos es ir generando temas y ir llevando un recuento de cuántas veces aparecen y quién los saca a colación, quién es el interlocutor que habla de esos temas. La teoría fundamental realmente es muy elaborada, es para, digamos, gente que trabaja en cualitativa de manera sistemática y que está además muy involucrada en aspectos teóricos, con lo cual, bueno, creo que no es muy adecuado para vosotros, y el análisis fenomenológico interpretativo pues tiene la misma característica, es excesivamente complicado y abstracto. Tampoco he visto ningún estudio que trabaje con temas culturales, con grupos étnicos, y por tanto la etnografía tampoco le veo mucha aplicación en vuestro caso.
Y luego hay otro que tampoco he visto mucha gente que quiera hacerlo, que es hacer revisiones sistemáticas de literatura sobre un determinado tema. Es eh, un tipo de trabajo bastante tedioso y que implica leer muchísimas publicaciones. Y aunque hay software que nos permite ver las relaciones que hay entre las distintas publicaciones y qué características que tienen cada uno de los distintos grupos de publicaciones, pero no es algo que yo haya visto que vosotros tengáis demasiado interés. Un tipo de investigación que sí me ha parecido que es aplicable en muchos proyectos que habéis presentado es la investigación-acción. ¿Vale? En la investigación-acción, ¿qué se pretende? Pues se pretende resolver un problema. ¿Y cómo? Pues lo que hace es plantearse un proyecto que, digamos, genera cambios en la dinámica de una institución, por ejemplo, de una institución educativa o de una institución sanitaria. Y la investigación-acción lo que nos permite es evaluar hasta qué punto la implementación de ese cambio ha resuelto o no el problema y qué otros problemas pueden haber surgido y cuál es la perspectiva que tienen sobre esa intervención los distintos colectivos que están implicados. ¿Vale? Es decir, la idea es, yo quiero hacer una mejora, quiero hacer un cambio, quiero instituir un proceso o depurar un proceso ya existente. Entonces voy a diseñar un programa y a medida que lo implemento voy a ver qué opinan de esa implementación, pues por ejemplo, los profesores, los alumnos y la dirección del centro, que son los que están implicados. Si les gusta, no les gusta, qué aspectos ven más problemáticos, qué aspectos ven más favorables. Y a medida que esto va avanzando, pues yo puedo ir cambiando para mejorar esa intervención, de modo que es un tipo de planteamiento un poco cíclico, igual que los que os comentaba antes, ¿no? Es decir, uno va probando y luego va puliendo, va eliminando, digamos, las aristas que encuentra en cuanto a lo que no gusta y lo va mejorando de modo que al final pues, se obtenga el mejor resultado posible y se ve si eso realmente ha mejorado la situación. También he visto que este tipo de investigación, este tipo de recogida de información puede ser útil para algunas de las propuestas que habéis hecho. Por ejemplo, todas las propuestas que sean de proyectos o bien educativos o bien de innovación, pues se adapta muy bien al paradigma de investigación. Es decir, tengo un proyecto que quiero implementar en un centro educativo o tengo una innovación que quiero implementar en una empresa o en un hospital o en un centro educativo, por supuesto, y quiero evaluar lo bien que funcionaría ese proyecto, pues ese se adaptaría muy bien a llevar a cabo la investigación con esta metodología. También los proyectos de inclusión, de colectivos, digamos, desfavorecidos, etcétera, también son apropiados para investigación-acción porque puedo ver hasta qué punto esos colectivos se ven beneficiados, mejora su grado de inclusión a partir de los cambios que yo planteé que hay que introducir y también para modelos didácticos, es decir, cambios en la didáctica de la enseñanza para evaluar si esos cambios tienen un efecto positivo, pues una manera de hacerlo es también utilizando investigación. Por tanto, digamos que esas serían las tres técnicas que yo he visto como más apropiadas dentro de los estudios que serían susceptibles de utilizar investigación cualitativa. La entrevista en profundidad, la investigación-acción y el análisis de la documentación. Un tipo más de investigación cualitativa que a lo mejor no está planteado originalmente o no se ve aplicable en los estudios originales que he mirado, pero que podría ser útil, son los focus group, los grupos focales, donde un investigador se reúne con un grupo pequeño de personas, 5 o 10, que tienen unas características muy similares, por ejemplo, son todos trabajadores de un mismo nivel de una empresa, o son todos docentes de un mismo nivel de un instituto, o son todos alumnos de ese instituto. Y llevan a cabo una reunión donde los sujetos van hablando entre ellos, van interactuando y van poniendo de relieve aspectos que afectan a la dinámica de su día a día y que el investigador recoge como información que le puede resultar útil para entender pues, el problema que está investigando. ¿Vale? Por ejemplo,
reunimos enfermeros y les decimos que hablen de las problemáticas que tienen día a día, y de esta manera el investigador tiene información de primera mano sobre cuáles son los aspectos relevantes cuando los enfermeros prestan ese servicio en los hospitales, ¿no? Es muy importante en estos estudios que haya interacción entre los sujetos, por tanto es importante también en ese sentido, no mezclar sujetos de distintos tipos, por ejemplo, no mezclar subalternos con jefes, porque los subalternos van a sentirse cohibidos en la presencia de jefes, de modo que es mejor tener varios grupos, uno de jefes, otro de subalternos, otro de directivos, etc. ¿Vale? Para que todos los sujetos que están en un mismo focus group tengan, digamos, el mismo nivel, estén entre iguales. Y también es importante no dirigir a los sujetos, sino dejarles interactuar de manera espontánea. Bien, por supuesto el investigador aquí es un mero receptor, los que interactúan entre ellos son los sujetos y el investigador solo debe, digamos, intervenir para dirigir un poquito esa interacción hacia el tema que interesa. Bien. Un aspecto que, puesto que la investigación cualitativa trabaja básicamente con información verbal, un aspecto que es importante es cómo se va a codificar esa información verbal. El hecho de que no se utilicen métodos numéricos no quiere decir que no se pueda codificar la información verbal. Lo habitual es generar códigos o seleccionar temas que correspondan a aspectos importantes que hemos detectado en el texto, ¿vale? Entonces, hay formas, digamos, hay software que nos permite llevar a cabo esto de una manera más, digamos, más elaborada, pero también se puede hacer de una manera absolutamente manual, con papel y lápiz, o utilizando un procesador de textos, ¿vale? Seleccionando dentro del texto, pues, los códigos que vayamos a encontrar. A veces los códigos los tenemos a priori, pero otros van apareciendo a posteriori. Es decir, algunos códigos pues podemos conocerlos porque hemos revisado la literatura y sabemos qué palabras son clave y deberían aparecer en esa información que tenemos, pero también es posible que a medida que analicemos esa información descubramos códigos que no nos habíamos planteado en principio y que también son importantes. Bien, si hacemos la codificación a mano, pues hay una manera, digamos, más básica de hacerlo, que es una codificación inicial, que es, bueno, ir al mismo tiempo que uno se va familiarizando con la información que tiene, pues va metiendo los primeros códigos importantes que conoce y que pueden ser pues, frases, o dinámicas, o contenidos, etc. Y una vez que se haya hecho esta primera codificación inicial, pueden haber surgido informaciones adicionales que nos permitan aumentar el número de códigos, ¿vale? Entonces, los códigos que se generan deben responder a alguna de estas preguntas. O bien, ¿qué acciones e interacciones muestran los datos? ¿Qué propósitos tienen esas interacciones? ¿Qué interpretaciones hacen los participantes? ¿Qué indica su lenguaje? Etcétera, ¿vale? Esos códigos son los que nos dicen qué es lo que ocurre en esos patrones que tenemos en esos patrones verbales que hemos mencionado, ¿vale? Bien, los códigos pueden visualizarse con algún software. Aquí os he dejado, luego les facilitaré a la UTPL la información sobre, uy, perdón, vamos a ver, la información sobre, o sea, el PowerPoint que os estoy enseñando ahora, y aquí tenéis una serie de enlaces que os permiten, bueno, acceder a páginas donde se os muestran herramientas, muchas son de pago, pero hay algunas que son gratuitas, por ejemplo este QDA Miner, es una herramienta gratuita de análisis cualitativo que podéis utilizar y vamos, hasta donde yo sé, pues es gratuita. Esperad, no sé qué le pasa a la pluma, que no funciona. Ahí. Ahora, vale. Esta es la página web donde podéis descargaros el programa. Hay que darse de alta en la página, dar una información de correo electrónico y alguna información personal más.
Y como veis en este programa yo tengo aquí toda la información verbal, la he volcado dentro de esta página y tengo aquí una serie de códigos que he marcado, de manera que cada vez que aparece uno de estos códigos y yo lo marco, como veis aquí nos va indicando, colocándoles un color distinto a cada código, nos va indicando en qué momentos aparece cada uno de esos códigos y luego, bueno, la herramienta tiene una serie de opciones que nos van a permitir ver, pues por ejemplo, qué códigos son más frecuentes, qué códigos aparecen juntos, etc. Otra manera de trabajar con estos datos es una que ya hemos visto, que son las nubes de palabras, es decir, yo meto el texto y luego la nube de palabras me va a decir qué palabras se usan con más frecuencia. Cuanto más grande sea el tamaño de la palabra en el gráfico, más frecuente es el uso de esa palabra. Aquí, por ejemplo, tenéis un ejemplo de respuestas a una pregunta donde se decía ¿cuál es la característica que crees que es fundamental para tu profesor ideal? ¿No? Y como veis, pues las palabras más mencionadas fueron comprometido, dedicado, inspirador, apasionado, que se preocupa, que está implicado, que empodera, ¿vale? Fijaos que es curioso, pero no aparece la palabra que es competente. Es curioso. Son todos términos muy emocionales, ¿no? Por lo tanto, como vemos, el aspecto emocional es muy importante de cara a valorar el trabajo de un profesor. Bien, ¿qué cosas hay que tener en cuenta, además de lo que hemos visto hasta ahora, a la hora de llevar a cabo una investigación cualitativa? Hay que tener en cuenta que la pregunta debe ser relevante, que debe estar justificado que utilicemos la aproximación cualitativa, es decir, que no haya una manera mejor de hacerlo, por ejemplo, con metodología cuantitativa. Aplicar una estrategia de selección de muestra basada en la saturación, es decir, que no esté incompleta la información porque tengamos demasiados pocos sujetos y a lo mejor con unos cuantos sujetos más habríamos conocido algo mejor el fenómeno. Haber decidido claramente cuál es el método de recolección de datos, si creemos que es mejor utilizar entrevistas, si creemos que es mejor utilizar grupos focales, etc. Y, por supuesto, los aspectos éticos. Es decir, que no haya conflictos de intereses, el respeto a los sujetos, por supuesto, la confidencialidad y el anonimato, etc. Y, por último, cuestiones de procedimiento, de análisis. ¿Cuánta gente vamos a utilizar como codificadores? ¿Cuánta gente va a recoger la información? ¿Qué entrenamiento tienen? ¿Qué grado de acuerdo deberían obtener con ese entrenamiento? ¿Qué códigos vamos a manejar a priori? ¿Qué software vamos a utilizar? Si hay algún sujeto o algunos sujetos que no encajen con el resto, ¿qué hacemos con ellos? Etcétera. Y después de esto vendría ya la parte de metodología cuantitativa. Pero bueno, como ya llevamos una hora, como os decía, yo creo que esta parte es mejor que la dejemos para la siguiente sesión y que ahora pues podáis plantear, aquellos que queráis, pues dudas o cuestiones que os interesen sobre lo que hemos visto o sobre vuestro trabajo de investigación. Muchísimas gracias, doctor, por este aporte tan importante en la búsqueda de esa información que tanto necesitan nuestros estudiantes, ese análisis, esa parte fundamental, esa parte metodológica que tanto se requiere en nuestros trabajos de investigación. Ahora, por favor, estimados maestrantes, si tienen alguna duda, si quieren comentar algo frente a alguno de sus trabajos, Edison. Muy buenas tardes, Buenas tardes. buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes. Según lo que usted había puesto, me supongo que creo que es usted, la observación, doctor Eulogio dice, a ver, ¿dónde está? ¿Qué se perdió? Ahí dice, bueno, ya le había cambiado porque lo que yo había puesto, ¿qué es? Acá está, acá está, acá está. ¿De qué manera las vivencias sexuales en la niñez inciden en la identidad de género? Entonces me había puesto. Sí, sí, tenemos que identificar claramente eso. Las Ujú. vivencias sexuales
pueden abarcar cosas que a lo mejor no nos interesa estudiar, como por ejemplo traumas. Entonces tenemos que identificar claramente si queremos estudiar vivencias sexuales, queremos identificar niños que han tenido experiencias sexuales traumáticas, ¿vale? Es decir, es un tema completamente diferente. Ah, Y luego, pues tenemos que delimitar muy bien qué entendemos por experiencias sexuales. Entonces, digamos, de hecho yo he visto que en tu caso había una nota como de que había que discutir todo esto con el tutor, ¿no? Digamos. Y yo creo sí, que es por por esto, eso. porque hay que delimitar Ajá. más ese Claro, capítulo. yo le había cambiado porque, bueno, sí me puse a investigar un poquito y sí realmente me metería. Como yo soy psicólogo, entonces tal vez por eso me Ujú, interesó mucho el tema. ujú, Entonces, yendo un poquito más, entonces yo le modifiqué ya el tema porque mi preocupación es que yo tengo que ir avanzando. ujú. Entonces, no sé si así quedaría bien. Perspectiva de los adolescentes sobre la educación sexual impartida por los padres de familia. Sí, bueno, pues que ese ya es un tema totalmente distinto. Fíjate que la muestra es distinta, son adolescentes, Ujú. no son niños. Y en ese caso, pues sí que no, digamos, ahí está la cosa mucho más clara. Porque en el Claro, caso de la adolescencia, la sexualidad sí tiene un papel muy relevante. En el caso de la infancia, tiene un papel dudoso. Y ya digo, yo ahí es donde le veía el problema. En el caso de ese estudio, lo puedes hacer con metodología cualitativa o cuantitativa. Es decir, puedes preguntarle a los adolescentes qué opinan sobre eso. Es educación sexual impartida por los padres. eso es cualitativa, ¿no? Porque cuantitativa, No, aquí tengo, se puede hacer cuantitativa, sí. sí, 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 sí. Se yo le podría veía hacer. así, porque tengo Por que medir. supuesto, es decisión tuya, ¿no? Elegir una u otra Claro, en función de lo que quieras estudiar, pero digamos que por el título es fácil conocer cuáles son las percepciones que tienen o las opiniones o las valoraciones que pueden hacer los adolescentes sobre ese tema. Es fácil preguntarles sobre eso, porque es un tema muy concreto. ya. Entonces quedaría mejor este que el anterior, porque Es que el anterior, ya te digo, es una. Hay un problema grave para conseguir muestra, es decir, se tiene que tratarse de niños que hayan tenido experiencias sexuales, eso no es ni mucho eh, menos un porcentaje como, importante de los como- niños. sí, como yo trabajo en una fundación que, que vienen muchas personas LGBTI, Ajá. entonces yo conozco muchos problemas de estos niños. Ujú. Entonces, bueno, cuando fueron niños, las experiencias que ellos han tenido son Ah, horribles. las experiencias que habían tenido de niños, claro, pero eso ya es Ujú. otro tema también muy distinto. Muy Entonces yo distinto. quise plasmar, pero Ese como sí sería un tema cualitativo. investigación yo no soy Ujú. muy bueno, entonces, Ya, pero ahí sí podrías hacer un trabajo cualitativo. De hecho, si estás trabajando en ese tema, probablemente podrías adoptar el uso de documentación como material de archivo para, para recopilar información sobre esos casos, digamos, ¿no? porque yo pensé hacer sobre, o sea, hacer un cuestionario y dentro de ese cuestionario Ujú, hacer preguntas a estos chicos, porque la mayoría hay personas que no han tenido educación sexual, otras ujú, personas que fueron ujú, abusadas sexualmente, otras ujú. personas que ya nacieron, se sintieron así Sí. de Ujú, identidad de género. Hay ujú, personas que dicen que nunca la han educado, entonces mi primo y yo jugábamos y entonces me gustó y ya. Eso es lo que me han dicho, o sea, ujú, repitiendo las palabras. Entonces, me encantó esto de cómo un adolescente con falta de educación sexual o con experiencias lleva a tener una identidad de género diferente a la que llamamos, entre comillas, normal. ujú. Entonces, eso era como que quería lo que quería yo plantear para la Ajá. investigación, pero no. Vale, vale. Pero bueno, es bastante diferente de lo que yo entendía al leer el título del Ajá, tema. entonces sí, ya. A mí me parece un trabajo muy interesante, me parece muy interesante y quizá me parece más adecuado para metodología cualitativa realmente. Quiero Ya. decir que en ese Entonces, tal caso las vez, entrevistas en profundidad serían una forma más interesante porque se trata de un asunto complejo, ¿vale? Probablemente no tiene nada que ver con la educación sexual ni nada por el estilo, sino que realmente pues cada persona es distinta y hay orientaciones sexuales distintas, ¿no?
Entonces yo creo que sería más informativo recoger información cualitativa porque es un tema complejo. Ya, Pero bueno, se entonces, puede hacer cuantitativo, por supuesto, pero claro, entonces lo que le sería más preguntaría limitado. usted, profe, entonces tal vez yo le cambio a lo que le dije ahora o le dejaría ahí mejor con mi director de tesis, yo Bueno, eso lo le tenéis que decidir. delimitaría. Pero bueno, son dos estudios distintos. En un caso Ajá, es claro. qué opinan los adolescentes sobre la educación sexual o qué diferencias hay entre adolescentes que han recibido frente a los que no han recibido educación sexual en cuanto a, pues, por ejemplo, su Claro. orientación. Eso es un estudio cuantitativo, ¿vale? Y otra cosa es cuáles son las vivencias de adolescentes LGTBI en cuanto a la sexualidad, si han tenido educación o no y qué otras vivencias han tenido. Es decir, ahí ya se recogería mucha más información. Entonces, cualquiera de los dos son buenos estudios, serían interesantes, pero son dos tipos de estudios distintos, por supuesto. Ya, entonces dejaría con mi director de tesis así cuál de los dos sería Lo más. decidís, sí, efectivamente, cuál puede ser el más interesante o el que a ti te puede resultar más sencillo, más educativo para ti. Ya, entonces con eso ya me quedo más tranquilo. Muchísimas gracias. Vale, de nada. Sí, no sé quién estaba ahora. Paolo Hola, Sainz. hola, hola, buenas tardes. Sí, soy Hola, ¿qué Zaida tal? Sí, Palacios. ¿Cómo está? ¿qué tal? Tengo dos consultitas. La Ujú. primera en cuanto justamente a la matriz esta que no sé si a la final fue un error o algo así. Quisiera compartirlo para que lo viera mejor Ujú. y Vale. sí, déjame ver. Ya, el tema que yo había elegido, eh, bueno, gracias a Dios ahí conversando con la magíster, todo ha quedado en la educación en las aulas hospitalarias hacia un enfoque de inclusión, hacia Ujú. un enfoque de inclusión, ya, ese es mi tema. Pero acá en las observaciones que usted había realizado, yo no sé si a la final hubo un error ahí, porque al parecer tiene esto más relación a lo de mi compañero Edison. Ujú. A Sí, ver, porque ¿me enseñas el título? el mío, Sí, sí, el tuyo. dice la educación en las aulas hospitalarias hacia un enfoque de inclusión. Sí, y Ese es ahí mi es título. necesario definir más claramente. Las Mm, vivencias sexuales. No, yo creo que ahí ahí se ha movido Sí, algo. sí, Se ha sí. movido algo y Ujú. quizás sea la de abajo, la tuya. Tal y como está planteado el estudio, parece más adecuado para metodología cualitativa dado lo genérico del título. ¿Cuál es el aspecto de la educación que se quiere evaluar y qué factores de inclusión? ¿Y el tuyo va de eso, de educación e inclusión? Sí, hacia un enfoque de inclusión. Ajá. Pues Lo, da la impresión de que se ha movido la columna ya, de la derecha con respecto a la de la izquierda y entonces ya, tu comentario no es el que está en esa fila, sino el que está justo debajo. debajo, ya. Pero bueno, es simplemente eso, que eh, lo que tú planteas es la educación en aulas hospitalarias, por un Ujú. lado, y la inclusión. Pero claro, ¿cómo relacionamos ambas cosas? Es decir, Ya, de hecho, comenté que para los trabajos sobre inclusión puede ser interesante la entrevista, ¿vale? Entonces, perdón, la investigación-acción. Entonces, podrías plantear, por ejemplo, en qué sentido una estrategia de mejora de la inclusión puede mejorar algún aspecto de la vida de los niños que están en aulas hospitalarias. Ese sería, ya, digamos, el estudio cualitativo. De hecho, estaba pensando en tu trabajo cuando metí el lado de inclusión ya. en ese comentario que hice, ¿no? Es decir, me parece un trabajo típico de metodología cualitativa porque es muy genérico, es decir, la inclusión tiene muchas ramificaciones, muchos aspectos, y es un entorno de aulas hospitalarias donde, digamos, tampoco tenemos acceso a una muestra, puede haber un problema desde el punto de vista de un estudio cuantitativo de recoger información sobre esos niños, ¿no? Puede ser un Ya. grupo pequeño de niños que están en aulas hospitalarias. Entonces es más interesante saber cuáles son las vivencias de esos niños en cuanto a cómo viven en esas aulas hospitalarias y cuánto afecta eso a su sensación de estar o no
más aceptados o sentirse más incluidos en cuanto al funcionamiento de esas aulas. Y si se podría mejorar eso, por supuesto. Pero yo lo veo muy cualitativo. Ya, el caso es, me motivó a elegir este tema porque ahorita estoy desempleada, hace 4 meses quedé desempleada, pero yo trabajé por casi 20 años en lo que es el área hospitalaria, justamente en el área, yo estaba en el área de trabajo social del área de emergencia de un hospital pediátrico, ya, y ahí justamente siendo un hospital pediátrico no había este tipo De servicio. de servicio, exactamente. Entonces me gustaría mucho, no sé, ponerlo en conocimiento de las autoridades, porque sí hay chicos que entran y salen para sus terapias, para sus tratamientos, etcétera. Muchos de ellos pierden años lectivos, todo eso. Entonces sí me gustaría trabajar en ese aspecto. O más bien, o también investigar cómo es la experiencia en otros lados, porque, por ejemplo, en Chile, en Perú, en España, hay mucha experiencia en cuanto a ese campo de las aulas hospitalarias. Ya, sobre eso quisiera, no sé si indagar, o sea, hacer algo más documental en cuanto a la investigación de cómo se da esto en otros lugares, o sacar algo nuevo de esto para hacerlo dentro del lugar acá donde se había en este hospital. Vale, en ese caso sería una propuesta, porque no sería Claro. algo que esté, digamos, funcionando actualmente en Ajá, Ecuador, sino una ajá, propuesta. Entonces, quizá el trabajo lo que debería es recopilar información sobre cómo se ha hecho en otros países y a partir de ahí elaborar esa propuesta. Y pues una cosa que se podría hacer es, como digo en investigación-acción, lo que se hace es ver qué reacción tendrían los colectivos implicados, es decir, cómo valoran esto los distintos colectivos, los niños que están en el hospital, la los familia. médicos que los están atendiendo, las familias de esos niños, etc. Sí, Y claro, sí he qué visto, visión dan ellos. sí estaba haciendo las investigaciones, todo esto. Aquí en el país sí hay el programa dentro de lo que es el Ministerio de Educación. Sí hay el programa en sí, ya, pero lo veo que no es tan amplio, ya, es algo mínimo, algo muy mínimo, que no Pues llega a entonces todas habría partes. que plantearles eso. ¿Qué ocurriría si el programa fuese más, pues eso, más parecido al que se hace en Chile o en otros países? Ya. Y Y que en cada cuanto uno a de la esos colectivos dé muestra, su visión. ¿cuál sería más o menos una muestra que me podría recomendar en este caso para? Normalmente en cualitativa, digamos, no hay temas de muestreo como tales, sino lo que hay es recoger toda la información que se pueda que no sea redundante. Es decir, Ok, si tengo acceso a X sujetos, pues recoger de esos X sujetos. Si tengo acceso a muchos sujetos, pues recoger únicamente hasta el punto en que yo tenga toda la información que necesito. Es decir, no tengo que hablar con absolutamente todos los sujetos implicados si ello no va a añadir información nueva. ¿Vale? ok, Entonces, el criterio es el de saturación. ok. Entonces eso era mi duda que tenía con respecto al tema. Muchas gracias. Muy bien, gracias a ti. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, Sí. buenos días, doctor. Mi nombre es Hola. Paola Beltrán. Sí, justamente mi tema va relacionado con su sugerencia. Lo mío había sido el tema influencia de la comunicación en el desarrollo integral de los hijos e hijas de familias de padres separados del Centro de Atención a las Familias. Entonces, había la sugerencia de las relaciones sociales y el desarrollo integral de estos hijos e hijas de padres separados en este centro. Y dentro de sus observaciones se me decía un poco de que quizás no cuenta con algo actualizado o estaríamos trabajando con datos de archivo por ser un centro. Ahora, el tema es que en este centro los casos son a diarios. Yo tengo varias familias que se trabajan justamente estos temas de parentalidad en padres separados y comunicación y las influencias, cómo influyen los hijos, ¿no? Entonces, no sé si usted me puede dar una perspectiva más acerca del caso, porque sí estoy un poquito confundida en cuanto a esta observación. Sí, vamos a ver. Yo en principio lo había planteado como un estudio de documentación, en el sentido que, bueno, quizá no sea
unos casos que se presenten tan a menudo, sino que son puntuales, entonces es mejor revisar la documentación que se tiene históricamente en ese servicio, ¿no? Pero si lo que me dices es que eso ocurre a diario, pues se puede plantear el estudio como una recogida de información que puede hacerse o bien con una orientación cualitativa o bien con una orientación cuantitativa, pero tendrías, digamos, muestra. Vale, yo estaba asumiendo que no habría muestra o que sería muy difícil acceder a muestra salvo información documental, ¿no? Pero si puedes acceder a muestra, pues se puede llevar a cabo o bien de forma cualitativa o bien de forma cuantitativa. Es decir, entrevistas con los miembros de esas familias, quizá por separado con los dos cónyuges, porque probablemente las perspectivas de uno y otro vayan a ser distintas, ¿no? Realmente, sí. Y no sé si los hijos también están implicados en este... También. Es que Vale. justamente el tema de la orientación familiar que yo trabajo desde el ámbito terapéutico, justamente los casos que se envían desde las diferentes juntas, unidades judiciales, es a trabajar en el tema de parentalidad. Y dentro de parentalidad se incluye a los cónyuges, bueno, en este caso a los padres, ¿no es cierto? Porque es el tema de padres separados. Entonces serían los padres para trabajar una parentalidad asertiva en base a la comunicación, cómo se comunican, cómo van a estructurar la crianza con sus hijos indistintamente. Entonces van papá, mamá y los hijos. Entonces sí, son casos que tenemos a diarios y que es uno de los, digamos, de los casos más concurridos que hoy en día estamos viendo por los diferentes tipos de familia que encontramos actualmente, ¿no? Entonces sí, yo sí tengo acceso directo a la muestra, o sea, en este caso a las familias. Bueno, entonces ahí a lo mejor lo que tienes es el problema de que tienes demasiada información. A lo mejor puedes centrar el estudio en los hijos, ¿vale? Que digamos son los más desprotegidos en ese problema. Tenemos dos adultos, pero luego tenemos a los hijos. Entonces, a lo Claro, mejor... por eso era justamente cómo influye, digamos, la comunicación en el desarrollo integral de los hijos, de estas familias. Vale. Pues ahí tendrías distintos tipos de circunstancias en los que se ha producido esa separación, distintos tipos de parejas, digamos, donde haya un nivel de conflicto, de desacuerdo mayor o menor. Y tendrías también, por otro lado, la posibilidad de ver, o bien cualitativamente, hablando con ellos, que yo creo que es un poco más complicado, o bien directamente recogiendo información sobre los aspectos que te interesen de los niños, con una prueba objetiva, ¿vale? Y ver las diferencias que hay entre las distintas situaciones de parejas separadas. Generalmente las parejas, digamos, que tienen un nivel de acuerdo más alto, las repercusiones sobre los hijos suelen ser menores. Exacto. Y a medida que aumenta el nivel de conflicto, pues las repercusiones son más graves. Entonces ahí es donde estaría la relación entre, digamos, problemas de pareja y problemas en los hijos. Con lo cual, nada, tendrías que buscar eso, alguna clasificación de los sujetos que acuden al servicio en función de qué grado de conflicto hay en la pareja, o bien objetivamente, o bien simplemente tú evalúas, dependiendo, porque qué sé, si hay malos tratos, si ha habido necesidad de acudir a los tribunales, si hay acuerdo entre los dos miembros de la pareja en cuanto a las cuestiones referidas a los hijos o no. Y eso te daría niveles de gravedad, digamos, en cuanto a conflicto entre los dos cónyuges. Y luego, pues en el caso de los hijos, medir la variable que te interesa, o la que tú crees que está siendo afectada o las que sean, ¿no? En los hijos, de alguna manera, con un cuestionario, con una escala, con lo que sea. Ya, perfecto. Entonces esto podría entrar tanto en una metodología cualitativa como cuantitativa. Sí, perfectamente. De Ya, hecho, yo hasta creo que va mejor con una cuantitativa, pero bueno, cuantitativa. eso se adaptaría a cualquiera de las dos, porque es un estudio exploratorio. Entonces, a ti lo que te interesa es ver qué pasa, qué relación hay entre una cosa y la otra. Ya, doctor, muchas gracias. Nada. Vale. Viviana. Sí. Buenas tardes, doctor. Les saluda Hola. Viviana. Mi pregunta era, verá, yo soy enfermera. Yo trabajo en el área de escolar, preescolar y también bachillerato.
pero uno se identifica que hay mucha indisciplina y también poca tolerancia entre los compañeros, pero es a nivel de todos los grados. Entonces yo lo que he querido es, de cierta manera, incentivar el desarrollo de las emociones para indicar la tolerancia, el respeto y también ver que todos somos diferentes. Yo he propuesto en mi tema de investigación, primero le puse el tema el análisis del desarrollo emocional en estudiantes atendidos en el área de enfermería. Pero usted me hizo una observación que eso se aplica generalmente en niños de menor edad, de 3 a 7 años. Entonces yo le he puesto el apoyo del desarrollo emocional a partir de las manifestaciones hechas por estudiantes de preescolar y primaria atendidos en el área de enfermería. Entonces yo lo quisiera saber si es que mi tema estaría correcto o debería modificarlo. Quizá no está especificado en el sentido de por qué están esos niños en el área de enfermería. Porque a veces se caen, a veces, por ejemplo, se lastimaron o que les duele la barriguita, o a veces también manejamos este tema de peso y talla. Vienen para controlar, o sea, cualquier eventualidad. Igual, como yo les he dicho, si es que hay que hacer aparte una charla, igual yo les doy la charla en la parte del desarrollo de emociones, se podría decir, les ayudamos en la parte del respeto, de la tolerancia, qué es el amor, qué es la alegría, qué es la tristeza. Y quería trabajar en eso porque si trabajamos en los pequeñitos, es como que los chicos van a seguir desarrollando y tal vez ya en los grados superiores evitemos esta indisciplina que tenemos y la poca tolerancia entre, no son todos, ¿no? Pero son algunos compañeros que incluso se llegan a agredir, se pellizcan, se alan el cabello, se quitan las mochilas. Bueno, entonces digamos que lo que tú estás planteando es si existe una relación entre el grado de desarrollo emocional de esos niños, porque ya estamos hablando de niños, es decir, en qué medida han desarrollado correctamente sus emociones o las identifican correctamente, y eso podría estar relacionado con distintas conductas, digamos, indeseables en el aula, de conflicto, de peleas o lo que sea, ¿no? Entonces, quizá tu estudio podría ir orientado ahí, es decir, relación entre el desarrollo emocional en los niños de esas edades y problemas de conducta detectados en el servicio de atención de enfermería. Ya, entonces sería relación entre desarrollo emocional y problemas de conductas. En alumnos o niños atendidos en el servicio de enfermería. Niños Porque además, atendidos en enfermería. exacto, porque además algunos de esos niños van por caídas o por golpes, digamos, accidentales, pero otros van por otras cosas más serias, ¿no? Digamos. Sí, también trabajamos conjuntamente con el DESE, porque, o sea, a veces es algo muy simple, pero los chicos es como que exageran, es como que, ay, ya me duele, no puedo hacer esto, y es como que uno se les aplica el efecto placebo, es como que se te puso un curita, se te limpió con una solución salina y ya pasó todo, pero más es la llamada de atención, se podría decir. Bueno, pues no sé. ¿Tú crees que hay algo, digamos, que denota que ese niño no se está comportando como debiera o no está teniendo la reacción que debiera? Eso es una de las cosas que debes medir. Y la otra es su grado de desarrollo emocional. Y ver qué asociación hay entre las dos. ¿Vale? Es decir, los niños más conflictivos están menos desarrollados emocionalmente que los que no son tan conflictivos. Esa es un poco la relación que más o menos me da la impresión de que planteas en el estudio. ¿Y esa investigación sí la puedo realizar o debería cambiar el tema? No, yo creo que la puedes realizar. Quiero decir, si tienes un número suficiente de niños a los que estudiar en ese sentido, pasarles una prueba de desarrollo emocional y de, digamos, registrar pues, sus características, niños, si son niñas, de qué grado son, de qué tipo de institución vienen, y si son o no niños con problemas de conducta.
o niños con problemas, digamos, de disciplina. Eso es lo que no sé cómo puedes medir, pero bueno, si puedes conseguir esa información, esa sería la información que necesitarías. Y ver si hay una cosa, si hay relación entre una cosa y las otras. Ya, gracias, doctor. Nada. Saludos, buenas tardes. Hola. Sí, verá, revisando ahorita otra vez el documento de Excel que nos envía la profe Yomara, Ujú, me indica aquí que tengo un cambio en lo que es mi tema de tesis. Yo tenía el tema del impacto de las emociones de los niños hospitalizados en el área de la educación hospitalaria, porque ujú, yo soy docente de aulas hospitalarias, yo estoy ujú, trabajando dentro de un hospital, entonces sí tengo la información ujú. y me ha hecho la modificación y me ha escrito que el planteamiento es similar al comentado para un estudio anterior, fila 12. Y Sí, si no me equivoco, creo que es el que le acaba de comentar la compañera Viviana Nolasco. probablemente sí, pues se parecen. Ujú. Entonces mi pregunta es, ¿puedo continuar con el mismo tema? Ah, sí, no, a ver, yo cuando os digo eso es para no tener que volver a escribir lo mismo, Ya, digo, vete a la fila 12 que hay un estudio muy parecido al tuyo y las ya. recomendaciones son las mismas. Es simplemente, Oh, ya, no, ya, me asusté, me no se asusté, trata de, esto no me lo puedes asusté, hacer doctor. porque ya estuve en la fila, no, se Ya, trata de, bueno, para no repetir lo mismo, vete a la fila sí, 12 y a ti te diría lo mismo que le dije a la persona de la fila 12, ¿vale? ya. Entonces continúo con, Es un tema de economía de, ya, el desarrollo emocional es bastante temprano entre los, bueno, entonces claro. ahí el tipo Yo de cuando veo que un investigación, tema es similar y ya he contestado a uno parecido, lo que digo es vete a tal fila o a tales filas y ahí verás comentarios que valen también para lo tuyo. No es que no ya, puedes hacer eso. listo. Entonces prácticamente sí está aprobado mi tema. Sí, sí, yo Sí. simplemente eso, para no repetir la misma recomendación, pues te digo, mira, lo mismo que lo que Ah, le dije a la persona que está en la fila 12, pues a ti te diría exactamente lo mismo. el tipo de investigación sería también cualitativo, ¿verdad? Puede ser cualitativo o, como viste, Cuantitativo, lo o que los dos comentábamos mixtos serían. ahora, bajo determinadas condiciones se puede recoger información cuantitativa. Depende de si te interesa un tema que se pueda medir, si quieres ir a algo muy concreto o si quieres ir a algo más general, entonces es mejor cualitativa porque abarcas muchas cosas y con cuantitativa es mejor ir a temas mucho más específicos y que sean fáciles de medir. Ya. Muchas gracias, doctor. Y gracias también por toda su Nada, asistencia el día de hoy. gracias. ¿Qué más? Byron, Sí, hola, ¿me escuchan? Sí, sí. perfecto. Ya. Bueno, buenas tardes primeramente, compañeros. Mi inquietud nace en el tema que tengo de el análisis de las ciencias docentes para la resolución de conflictos en el aula. Yo había proyectado mi tema tratando de ponerle otra variante, que sería una relación sobre el tema de cómo esto influye en la convivencia armónica o en la evitación del tema de la violencia. Pero me han dejado solo en el tema, hasta el tema de la resolución de conflictos en el aula, pero no tengo otra variante de investigación. Solo sería una investigación exploratoria donde voy a buscar, mi pregunta es cuáles son las competencias más efectivas para la resolución de conflictos en el aula. ¿Habría algún inconveniente en el proceso investigativo al no tener, por decir, las percepciones de los estudiantes acerca de qué competencias tienen esos docentes? Bueno, a ver, si tú haces un estudio, es un estudio exploratorio, es decir, tú no tienes a priori ninguna idea de qué podrías hacer o qué se podría hacer para reducir el conflicto en el aula. Y como es exploratorio, pues, como os decía antes, se puede hacer siempre o siempre o casi siempre de las dos formas, cualitativa o cuantitativa. Y si se hace desde el punto cualitativo, puede ser interesante porque tú dices que no tienes ninguna hipótesis o ninguna variable a priori que pueda estar relacionada con el conflicto, pues el estudio cualitativo serviría precisamente para detectarlas. Es decir, imagínate, hablando con entrevistas en profundidad con los niños, digamos, que tienen o son protagonistas de conflictos y
investigando a partir de la interacción con ellos en esa entrevista qué puede haber ahí detrás, por qué esos niños son conflictivos. Puede ser en su familia, puede ser en su relación con sus compañeros, puede ser en su historia personal, puede ser algo relacionado con cómo les va en el colegio, de bien o de mal, a nivel académico. Pero adoptarías ese enfoque exploratorio en el sentido, yo no sé qué puede haber, pero quiero saberlo. Entonces, el estudio cualitativo en ese sentido sería el más adecuado. Y si no, sería un estudio meramente descriptivo, es decir, recoger toda la información que se pueda sobre esos niños y, pues no sé, el tanto por ciento de ellos son niños frente a un tanto por ciento de niñas, los cursos donde más se da son tales y tales, en fin, una cosa mucho más descriptiva, pero a nivel cuantitativo. Quizá el estudio cualitativo puede ser más interesante, si a ti lo que te interesa es saber por dónde vienen o cuáles son las causas de esos conflictos. Sí, mayormente lo que necesito yo como pregunta es identificar cuáles son las competencias más efectivas que debe tener el docente para resolver los conflictos que se presenten. Pero eso tiene un problema anterior, que es no sabes cuáles son las bases necesarias para resolver esos conflictos. Una vez que tú sabes cuáles son las bases, sabes qué competencias tendría que desarrollar el docente para, digamos, afrontar los fenómenos que están detrás. Pues no es lo mismo que el problema venga mayoritariamente de temas familiares, pues hay actores en la familia, a que vengan de problemas del centro o a que vengan del propio niño. Entonces, Ahí tendría que cambiar la pregunta más bien de investigación. yo creo que sería mejor ir al paso previo antes de pensar en las competencias que tienen que tener los docentes. Porque a lo mejor no son los docentes los que tienen que tener esas competencias, a lo mejor son los padres. O a lo mejor hay que desarrollar competencias en el niño, no en el docente. O sea, me explico, o sea, la casuística puede ser distinta en un caso que en otro, ¿no? Entonces, yo no daría por sentado que es el docente el que hay que entrenar en competencias. A lo mejor es al niño o a la familia, o a lo mejor es el docente, pero también puede depender de distintos tipos de problemáticas. A lo mejor para unas, si el docente sí puede hacer cosas, para otras no. Pues yo primero me enteraría de qué hay detrás de esa conflictividad. Y creo que puede ser más útil como estudio para entender el fenómeno. Ya, listo, muchas gracias, doctor. Nada. Bien, no sé, Carmen Pinto, Alexandra. Sí, para finalizar, por favor. Sí, Gracias. buenos días, maestro, maestra. Hola. Sí, también yo tengo una inquietud acerca del tema. En este caso igual me ponía a mí que es similar a otro trabajo, pero mi pregunta es, ¿puedo continuar con el mismo tema? En este caso, el tema al que yo me enfoqué es a la influencia de habilidades metacognitivas en el rendimiento escolar de los estudiantes de primero de bachillerato. Pero aquí usted me pone que la medida de rendimiento no debería basarse en las notas académicas, sino en algunas otras adicionales como la autoeficacia, la autorregulación, entre otras. En este caso, ¿debo omitir el rendimiento escolar? No, no, no. El problema es que a veces el rendimiento no te proporciona la información una información suficiente, ¿de acuerdo? Es decir, a veces no es solo si al estudiante le va bien o mal, sino también si al estudiante está a gusto o no en el colegio, si el estudiante se siente capacitado o no, independientemente de la nota que saque, ¿vale? Si el estudiante tiene la autoestima bien o se siente inferior, ¿vale? Entonces hay otros aspectos que, digamos, se ramifican a partir del rendimiento. El rendimiento no es solo la nota, ¿vale? La nota es una especie de punto hasta el cual una persona cumple con los objetivos del programa educativo, pero hay que mirar otros aspectos que son también relevantes. Entonces, no te digo que tengas en cuenta todo, sino sugiero algunos tienes fácil medida en las escalas que hay en el metacurso. Por ejemplo, la autoeficacia es una escala de 10 ítems, son 10 preguntitas, y eso te permite saber hasta qué punto el estudiante se siente competente, que no es lo mismo que la nota que sacas. Puedes sacar una nota muy buena y no sentirte competente.
Entonces, Ya. la razón es esa, ¿vale? Que el rendimiento por sí solo no es un buen índice, no es un buen indicador. A veces hay otras cosas, a lo mejor el rendimiento aparentemente está bien y otras cosas no lo están. Ya. Y en este caso sí podría relacionarlo así como influencia de la autoeficacia académica en el rendimiento escolar. No, quiero decir que todos estos aspectos están relacionados con el rendimiento escolar, pero no es únicamente la nota académica. ¿Me Ya, explico? ya, sí, ya lo entiendo. Gracias. Gracias. A ver, finalizamos, por favor. Lady. Buenas tardes, le Buenas saluda tardes. Lady Cabrera. Hola. Tengo una consulta. Yo el tema anterior lo tenía de refuerzo pedagógico como estrategia de la metacognición. Ahora tengo fortalecimiento de la metacognición en el proceso de refuerzo pedagógico de estudiantes de 8º año de educación básica. Anteriormente tenía con año de 5º año de educación básica. No, Entonces, perdón, Lady, la elección del año era solamente como un ejemplo para identificar. Usted puede identificar los años que usted considere. A lo ya, mejor, ok. sí, Ya, listo. ya, siga con su pregunta. Sí, entonces el tema quedaría como fortalecimiento de la metacognición en el proceso de refuerzo pedagógico de estudiantes. Esa es mi consulta. Sí, si no hay que especificar el curso, es que realmente es irrelevante. Lo que sí es relevante es en qué nivel educativo están. Es decir, no es lo mismo estudiantes de, es que no sé cómo es en el sistema educativo de Ecuador, pero bueno, en España tenemos la educación secundaria obligatoria, pero eso no es lo mismo que el bachillerato, no es lo mismo que la educación infantil, en fin, entonces lo que especificas es a qué nivel o a qué edades orientas el estudio, ¿no? Que es bastante diferente con niños, con adolescentes, con preadolescentes, con adultos. Sí, es con básica media, con niños Pues de 8 años. exacto, o la edad o el ciclo en el que están, para indicar, digamos, un poco en qué nivel evolutivo se encuentra. Ya, listo. Vale, ¿hay alguna pregunta más? Bueno, Carmen, ¿o no? Sí. Bueno, muchísimas gracias, estimado doctor Eulogio, por toda su ayuda. Realmente nos ha permitido tener una nueva visión de cada uno de sus trabajos de titulación y especialmente ver una nueva forma de cómo investigar, aterrizar todo lo que cada uno está soñando. Muchísimas gracias realmente, profe, por este espacio que nos brinda y gracias también a los estimados maestrantes que nos acompañaron el día de hoy. Gracias, profe. Nos Pues, vemos para el próximo mes exacto. en el cierre Nos vemos para la también. próxima y bueno, muchas felicitaciones a todos y buena suerte con el trabajo. Gracias. Gracias, profe. Un abracito. Gracias, chicos, Gracias. y buen Chao. provecho para todos. Gracias. 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 Gracias.